Diversas reacciones generó el anuncio de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sobre la presentación de un nuevo habeas corpus al que ha denominado de la libertad, en favor de su padre Alberto Fujimori. El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, comentó que ella está en su derecho de hacerlo, mientras que el constitucionalista Enrique Bernales consideró que el recurso será denegado. Por su parte, el abogado penalista Aníbal Quiroga notó que será difícil que sea aprobado, pues ya existe un precedente al respecto en el Tribunal Constitucional. El congresista Héctor Becerril dijo que la moción para investigar a Ollanta Humala por la presunta compra de testigos en el caso Madre Mía ya está casi lista y solo falta definir el número de congresistas que integrará la comisión encargada de hacerlo. Reveló que para ello están consultando con los voceros de las distintas bancadas. Y el congresista del Frente Amplio, Richard Arce, dijo hoy que no se puede aprobar lo que el vocero de su bancada, Marco Arana, ha pedido con referencia a su retiro de la Comisión de Ética y menos aún proponer a otra persona para reemplazarlo. Se necesitaría 11 firmas para ello y no las va a conseguir, advirtió. Agregó que en política siempre habrá discrepancias y que el Frente Amplio no es un ejército, no es una parroquia donde se siguen las órdenes sin dudas ni murmuraciones. El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, aseguró que no habrá intocables y se aplicará la ley caiga quien caiga en las investigaciones de los presuntos sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. El fiscal Germán Juárez, por su parte, informó que la defensa de Nadine Heredia participará este 15 de mayo en el interrogatorio a realizarse en Brasil a los involucrados en el caso. Diligencia en la que también estará presente Janet Briones, procuradora por lavado de activos. Entre tanto, la defensora del Estado en el caso Lavallato, Caterina Ampuero, denunció ante el Ministerio Público a las empresas peruanas que se consorciaron con Odebrecht para ejecutar obras. Y si quiere estar informado las 24 horas del día, tiene usted que seguirnos en nuestra página web www.canaln.te. Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a una edición más de En Portada. ¿Qué tal? Verónica, ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados de este viernes agitado, además que hemos tenido previo al Día de la Madre. Le damos las buenas noches al congresista Juan Cheput, de Peruanos por el Cambio, y también al doctor César Nakazaki, que hoy lo quiero presentar como ex abogado de Alberto Fujimori. Buenas noches, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Bueno, y es importante la presencia del doctor Nakazaki hoy día, entre otras cosas, por la noticia que hemos conocido hoy día a través de un mensaje divulgado por la líder de Fuerza Popular, la señora Keiko Fujimori, en las redes, en el que ha anunciado que presentará un nuevo habeas corpus en favor de su padre, al que ha denominado el habeas corpus de la libertad. ¿Estamos seguros que es habeas corpus? Sí, ella dice habeas corpus. ¿No? Pues no hay otro recurso que se pueda presentar. Es porque el otro es un amparo, pero evidentemente son habeas corpus el que corresponde. Sí, no, además ella misma lo... No, pero dijo, al que denominado habeas corpus de la libertad, dijo un recurso, pero no sé, pues de repente estaba confundida. Cabía, digo yo, algún otro documento, no sé, porque me sorprendió que dijo además que a la luz de los últimos hechos hay algo nuevo, digo yo, no sé. Vamos a escuchar parte de lo que dijo en ese mensaje Keiko Fujimori. Sabemos diferenciar el ámbito político del personal. Por eso, como hija y amparada en la fuerza de mis convicciones, venimos construyendo el camino legal para demostrar que el juicio de mi padre fue un juicio político, con una sentencia prefabricada, en parte en el extranjero, recurriendo a sofismas legales. A la luz de los últimos hechos, y que son de conocimiento público, se abre la oportunidad para la verdadera justicia. En este sentido, quiero informarles que he decidido presentar un recurso judicial, al que he denominado el habeas corpus de la libertad, que yo misma firmaré, y que abre un nuevo camino para la libertad de mi padre. La próxima semana estaré presentando este documento. Alberto Fujimori no está solo. Nunca lo ha estado. Somos una gran mayoría de peruanos que queremos verlo libre, con la convicción de que será. ¿Empezamos por el lado político o por el lado jurídico? Yo creo que primero lo jurídico, ¿no? Muy bien. Doctor. Bueno, a mí me parece muy importante, porque en la defensa del presidente Fujimori distingo 3 etapas. Una primera etapa que me corresponde, donde yo asumo los activos y pasivos de esa defensa.
donde era el responsable absoluto de lo que se hacía y no se hacía, y la familia me apoyaba y de repente algún amigo más, porque éramos muy pocos. Una segunda etapa donde el presidente Fujimori asume directamente, lo vemos saliendo, activamente participa en las audiencias, y mi colega Paco Castillo lo asiste en lo que el presidente determina. Pero ahora que el presidente está enfermo, Keiko levanta la bandera de la lucha de la defensa de Alberto Fujimori, que todos los que creemos en que debe morir en la cárcel hay que realizar. Y no habiendo proyectos de ley y no habiendo indultos humanitarios, el habeas corpus es la única vía. Así que saludo que Keiko asuma la bandera. Ella garantizará que los mejores abogados defiendan a su padre, y luego que evidentemente se utilice el habeas corpus. ¿Y usted ha visto algo que a la luz de los hechos abra una nueva puerta para la libertad de Alberto Fujimori? Porque lo ha dicho la propia Keiko Fujimori. Legalmente, ¿no? Mientras más pase el tiempo, se dan las condiciones para que Alberto Fujimori pueda recibir un trato justo que no recibió en su momento. Por ejemplo, la última sentencia absolutoria en los casos de los diarios Chichas, se recogen argumentos legales para su absolución que cuando estábamos en pleno juicio y en la efervescencia y la guerra que eso significaba no se recogieron. Entonces sí, yo veo que poder discutir en un habeas corpus, que es una condena sin pruebas, respecto a que Alberto Fujimori ordenó matar personas, poder discutir que no hay secuestro agravado por trato cruel porque las víctimas, los detenidos, tendrían que ser torturados, y Gustavo Gorriti y Samuel Dyer en su propio testimonio nunca hablan de ni siquiera un rasguño o un jalón de pelos. Discutir ese tipo de cosas e incluso volver a discutir, como aparece en el voto de Sardón, si los correos saltan la valla de la prueba ilícita y entramos al contenido de los correos que a mitad de juicio decían: me preocupa que la acusación es muy débil. Claro, hay que precisar ¿Cómo podemos fortalecerla? Televidentes, que está hablando del magistrado Sardón, que es el único miembro del Tribunal Constitucional que ya el año pasado se pronunció a favor de cierto. Así es, el habeas corpus se pierde por mayoría. En el voto de Sardón se marca lo que yo sostengo. La prueba ilícita en habeas corpus no tiene el mismo rigor. Si a nosotros nos están torturando, Juan nos está torturando, yo le robo a Juan la lista de torturados y me voy donde un juez y le digo: acá están los torturados, y el juez me dice: origen de la prueba. No me la robé, prueba ilícita, que sigan torturándose. Creo que si se plantea correctamente alguno de estos puntos, hay un habeas corpus difícil de lograr, pero que vale la pena batallar. Y hay que recordar también que usted habla de los correos electrónicos que salieron a la luz pública, que años después se conocieron, ¿no? César San Martín, presidente de la sala, y otros especialistas de otro país, un año antes de que se emitiera la sentencia de Alberto Fujimori, donde se decía lo que usted dice. Donde si hubiese sido, mira, hay una teoría que no conozco, quisiera que me ilustres, totalmente válido, pero me preocupa la acusación, que es muy débil, quisiera reforzarla. O sea, el árbitro dice: estoy viendo el partido y no me gusta la delantera de la Alianza, ¿cómo la refuerzo? Un dirigente de la Alianza, no un árbitro. Ahora, la pregunta era si ha ocurrido algo nuevo, porque ella dice: a la luz de los últimos acontecimientos que son de conocimiento público. Esto que usted menciona ha sido de conocimiento público hace tiempo. Entonces, ¿qué es lo que abre un nuevo espacio para presentar este habeas corpus? ¿Una circunstancia política o una circunstancia legal? Yo creo que una circunstancia política, otra circunstancia de la realidad y otra circunstancia familiar. Política: no hay indulto y no hay proyectos de ley. Esa cierra las otras posibilidades. Pero no abre, digamos, las nuevas circunstancias a evaluar. Número 2, enfermo el papá. Quien tiene el único que puede levantar la bandera es la familia. No, de acuerdo, entonces, pero ¿por qué esa bandera legal? Si vemos que no ha ocurrido en el campo legal nada nuevo que abra un espacio para Voy a lo tercero. Las condiciones van variando en el tiempo. Y por eso poní el ejemplo. Cuando yo sostenía en pleno juicio que el presidente de la República no puede ser autor de peculado, porque de acuerdo a la Constitución y a las leyes él no administra fondos públicos, no se me hizo caso. Varios años después se plantea el mismo argumento, en el caso de los plazos de la prensa chicha, el mismo argumento, pero otra sala de la Corte Suprema en otro tiempo y con otro calor en la tribuna. Entonces varían las condiciones. Entonces sí hay elementos ahora. El calor de la tribuna es uno de ellos. Es distinto. Pero recordemos la época de ese momento, cuando yo tenía que ir solito paseando por toda la prensa, era toda la prensa contra uno. Yo tenía el síndrome del jamón.
Ahora ha variado un poco eso, era el jamón en medio de varios panes. Pero, doctor, ahora ha variado un poco el sándwich. Yo no voy a echar la culpa a los medios de comunicación y que por eso ahora ya las cosas están más equilibradas. Mi querida Verónica, No, pues. señalo como un factor, y un factor que existe y que ahora todos lo tienen claro, lo puse de moda en esa época. El juicio mediático y el juicio emblemático afecta a países donde la institucionalidad es débil y donde la independencia de un juez muchas veces es que dice la prensa o que dice el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Cree que ahora, digamos, o sea, cree usted que... Son menos difíciles las condiciones. Ok, mediáticas, dice usted, mediática, institucional, la realidad. Porque esto primero, o sea, este documento, este recurso que va a presentar Keiko Fujimori, que no sabemos qué abogado lo está haciendo, porque el último fue el señor Paco Castillo. Confío que los mejores posibles que pueda aportar Keiko esté en condiciones. Ahora no sabemos porque bueno, Keiko cuando ha ido a las investigaciones de Fuerza Popular, etcétera, ha ido acompañada, recuerdo, por un excelente abogado que es el doctor Arsenio Oregüardia. De repente podría ser él, ¿no? ¿Quién, perdón? Arsenio Oregüardia, un destacado penalista peruano. De repente será él el que ha preparado. Podría ser. El recurso, y este recurso va a ir primero. Creo que el compromiso de la hija no solo debe quedarse en el título del habeas corpus, sino en ponerle un excelente abogado, ¿no? Para que sea completo la lucha, ¿no? Entonces este documento, perdón, va a llegar al Poder Judicial. Y es ahí, y se verá en qué instancia se ve, cómo llega. Son tres instancias. Un juez penal se convierte en juez constitucional de primera instancia, una sala superior se convierte en sala constitucional de segunda instancia y en tercera instancia se va al Tribunal Constitucional. Okay. Entonces ahí podría variar, digamos, el escenario. Creo que en el Tribunal Constitucional se va a dar la gran batalla. Pero no son los mismos magistrados del año pasado. Bueno, vamos viendo cuándo llegue el tribunal, cuándo llega también el habeas corpus, ¿no? No tiene un plazo, digamos, previsible. ¿Calculan 6 meses? Si fuese la realidad, el caso Utopía, una instancia me demoró 7 años. O sea, si fuese la realidad, pero corriendo, luchando el habeas corpus, por ejemplo, el caso del habeas corpus de Manuel Burga, en 5 a 6 meses lo llevamos al Tribunal Constitucional. Sí. Porque iba donde el juez de primera instancia y le decía, yo sé que me vas a dar la contra, pero no me la des dentro de un gallo, dámela ahorita. Claro. Y empezaba a correr. O sea, eso podría ser. Okay. La dimensión política ahora. Claro. Distingues una dimensión política. Indiscutiblemente. Y a partir del análisis jurídico que ha hecho César, con bastante precisión, yo quisiera decir que hay otros componentes nuevos, ¿no? Como señala Keiko Fujimori, que están sobre el escenario. Estamos hablando, según la encuestadora, entre 53 y 73% de la población o de los ciudadanos que están solicitando que se revisen las condiciones carcelarias de Alberto Fujimori. No estoy diciendo que pidan libertad, sino que se revisen las condiciones, sea indulto o prisión domiciliaria. Por otro lado, ya tiene una fuerza parlamentaria importantísima, controla en la práctica el poder legislativo. Por otro lado están los audios que comprometen al señor San Martín, los últimos audios, y creo que a eso se refiere, los cuales aparece, donde está Ollantumala con la DIN y se especula que San Martín, entonces ya se cuestiona ahí la probidad del juez San Martín. Que no es tan intocable, dice usted, que no es tan... Así es. Bueno, lo que quiero señalar es que son elementos que desde lo político pueden ser utilizados para decir si esa persona que ha estado comprometida con estos hechos ha sido el juez que ha dictaminado sentencia, ¿no? Es cuestionable. Y finalmente, ha sido acorralada en cierta medida por un sector albertista. Y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Desde el principio, Kenji Fujimori lidera en el fujimorismo a un sector que yo llamo el fujimorismo histórico, que la emprende contra la propia bancada. Y ese es un hecho innegable. O sea, permanentemente se les ha señalado a ellos como que no quieren sacar adelante cualquier tipo de iniciativa que favorezca a Alberto Fujimori, y lo encabeza el mismo Kenji. Luego hemos visto a líderes que yo considero con bastante cercanía a Alberto Fujimori, como Alejandro Aguinaga, señalar públicamente que no puede ser que las condiciones de Alberto Fujimori permanezcan así. Yo tuve la oportunidad de estar acá en el programa A Boca Jarro con Cecilia Chacón, en el cual Cecilia mencionaba que el tema del arresto domiciliario no estaba en la agenda de Fuerza Popular, y al día siguiente a las 8 de la mañana Alejandro Aguinaga dice que sí es una posibilidad. Entonces, ante ello también responde Keiko con esta opción del habeas corpus. Ahora, para que el habeas corpus llamado de la libertad no se convierta por quinta vez en de la frustración, yo creo que tercera, precisó el doctor ahora por el Twitter. Ah, bueno. Los otros fueron por los teléfonos. De acuerdo, de acuerdo, tercera. Pero por la excarcelación, digamos, de Alberto Fujimori. Tercera. Definitivamente César conoce muy bien el caso por tercera vez. Entonces,
para que no se conviertan de la frustración tiene que estar el componente político, que yo creo que es lo único que va a modificar la condición en estos momentos de Alberto Fujimori, un consenso entre todas las fuerzas políticas para que de manera conversada se proceda o al proyecto de ley que lleva el arresto domiciliario, que es la opción que yo creo que es la más conveniente, o el indulto, que lo veo mucho más difícil. Si no hay un concurso de las fuerzas políticas, el resultado puede ser imprevisible, dilatado en el tiempo o simplemente frustrante. Ahora, en este mensaje la señora Fujimori insistió en esta promesa suya que suscribió al final del debate presidencial de la primera vuelta el año pasado, donde decía que no iba a utilizar el poder político para beneficiar a ningún familiar, señaladamente a su padre. Sin embargo, yo distingo elementos políticos en este anuncio. Decir que un habeas corpus es el habeas corpus de la libertad. Ya es una frase política. Por ser de campaña, claro. ¿no? Terminar el mensaje diciendo Alberto Fujimori no está solo. Yo pensé que iba a decir aquí está su familia para defenderlo. Dice, somos una gran mayoría de peruanos los que queremos verlo libre, como si fuese una cosa que se fuera a resolver por referéndum o plebiscito. Sí. Las sentencias, los fallos judiciales no se resuelven de esa manera, pero le está dando un peso de esa. Fíjense ustedes cuánta gente quiere que cambien el punto de vista. Que es lo siguiente, es lo que yo mencionaba cuando me tocó la intervención, o sea, es la legitimidad que le da el hecho que más del 50% de peruanos estén reclamando un cambio en la condición carcelaria de Alberto Fujimori. Eso no afecta la naturaleza de la decisión judicial. De acuerdo, pero según lo que dice el doctor Nakazaki, pero por eso te digo, hay componentes políticos en todo esto. Y no se pueden descartar, y aún más son complementarios con lo jurídico. El gran error del fujimorismo es creer, y del fujimorismo parlamentario, es creer que este no es un asunto político. Y sí lo es, por supuesto que lo es. Estamos hablando de un expresidente. Estamos hablando de una situación en la cual su hijo, que es parlamentario, asume el liderazgo en una lucha por cambiar su condición. Estamos hablando de la reacción de la hermana, la lideresa indiscutible del fujimorismo. Entonces hay componentes políticos. Y ante ello lo que queda, y he conversado con varios líderes políticos, es que se empiece a tratar este tema con profundidad y seriedad, pues de por medio está la salud del señor Alberto Fujimori, también están las víctimas que necesitan una respuesta a todo eso, las víctimas del fujimorismo, y por otro lado la misma gobernabilidad del país. O sea, no se puede decir, este es un asunto de Pedro Pablo, es un asunto del fujimorismo, es un asunto de los jueces, es un asunto que exige el concurso de todas las fuerzas políticas. Así es. Ahora, este 50%, perdón, al que usted hace mención, no es de hoy. Se ha hecho varias veces esta pregunta. ¿Cuál, perdón? De que si está de acuerdo con que Alberto Fujimori debe estar libre, o se debe revisar sus condiciones carcelarias, o si debería seguir encarcelado. No, pero César señalaba una cosa que sí es absolutamente cierta. Si tú retrocedes esto al 2001-2002, no solamente había una bancada de 4 personas, o inexistente, sino que había una inmensa mayoría que era intransigente en relación a lo que pasaba con el fujimorismo, y eso se ha volteado. Y porque se ha volteado son condiciones que podríamos analizar en otro programa, pero las circunstancias hoy día son distintas. Hacer una pregunta al doctor Nagasaki. Los otros dos habeas corpus, ¿quién los firmó? El primer habeas corpus yo, sí. El segundo habeas corpus deduzco que Paco Castillo. Sí. ¿Y no es raro que en lugar de firmarlo los abogados o el propio interesado, porque podría firmarlo también Alberto Fujimori, lo firme la presidenta del partido mayoritario? Por eso no le imprime y dice yo mismo voy a Yo creo que responde a los 3 momentos de la defensa que señalaba Entonces, en primera intervención. O sea, en la primera oportunidad era el responsable de la defensa, y ahí se hace por una cuestión práctica, porque quien presente el habeas corpus tiene que ir a una audiencia a explicarlo. Entonces, si lo firmas tú tendrías que irlo a explicar. Entonces, siempre se opta porque vaya el abogado, ¿no? O sea, ¿que va a ir ella a explicarlo? En principio tendría que ella ir a la audiencia a corroborar, por lo menos a decir, estoy totalmente de acuerdo con lo establecido. La diferencia es que en la segunda etapa es el propio presidente el que asume el liderazgo de su defensa. En cambio ahora, como está mal, se le ha agregado una cardiopatía que no tenía antes, ahora su hija asume. Pero uno y entiendo los hijos en conjunto, ¿no? Sí, esa es una diferencia importante. Los 4 hijos, o 3 de ellos, o lo que fuera, o solamente Keiko Fujimori. Eso, a mí los temas de intimidad familiar no me gustaba tocar, pero dicen que mi colega ha salido a hacer un comentario en ese sentido. ¿Qué colega? Mi colega Paco Castillo, y por eso quiero desmentir. Cuando todo el gobierno de Alberto Fujimori, yo trabajaba en Chiclayo. Y como cualquier ciudadano me preguntaba por qué los hijos se quedaron con el papá.
Cuando fui al abogado, testimonié por qué. Un amor muy profundo entre los padres e hijos. Incluso vi, y espero no cometer una infidencia, Keiko postula a la presidencia de la República porque su padre ya quería irse a estudiar a la universidad, quería ya fortalecer sus proyectos personales, y su padre le dice: tienes que cumplir la promesa que has hecho conmigo de apoyarme. Y quien paraba conmigo brazo a brazo en las defensas era Keiko, no porque quiera más a su papá, sino porque Sachi no estaba acá, Giro no estaba acá y Kenji era el menor. O sea que eso de que no hay amor, no hay una relación, por favor, eso es totalmente falso. Ahora, una cosa que hay que tomar en cuenta es la actitud del doctor Paco Castillo durante el día de hoy, que le ha emprendido ferozmente contra Keiko Fujimori. Ha dicho que está planteando el escenario más largo y que en el fondo no le importa lo que pueda acontecer con Alberto Fujimori. Entonces, ante ello, vale la pena preguntarse, ¿las aseveraciones del doctor Paco Castillo obedecen a él y única y exclusivamente a él? ¿Es la extensión de lo que puede significar un sector del albertismo que realmente está preocupado por otro tipo de medida? ¿Se requiere que se converse más con el gobierno sobre este tema? ¿Qué es lo que está representando en estos momentos ese fujimorismo histórico que plantea otro tipo de opción como el arresto domiciliario y no encuentra eco en la bancada? Entonces, el tema de Alberto Fujimori no solamente lo podemos analizar por el lado de la situación penal o jurídica de él, sino también qué está pasando en la bancada y la forma como eso va a repercutir en términos electorales o de popularidad de la misma Keiko Fujimori, por la sencilla razón que es el albertismo, y es allí lo fascinante de la política. Keiko y Kenji se encumbran por el apellido Fujimori, y hoy el apellido Fujimori se convierte en una especie de problema político para ambos y los lleva hacia abajo, y los separa y los fracciona. O sea, lo que los unió y los consolidó políticamente hablando, hoy se convierte en el enemigo fundamental de su esencia política. Usted sí está seguro que está fraccionada la bancada. Pero no tengo la menor duda, pero basta con leer los medios de comunicación y ver... No, pero usted está ahí, pues. No, pero en términos de la bancada te diré que la bancada sí en cierta medida es monolítica, por eso hablo de un fujimorismo parlamentario, liderado indiscutiblemente por Keiko Fujimori, y un fujimorismo histórico no expresado en el Congreso, sin líder en el... Bueno, el único líder solitario en el Congreso sería Kenji, pero que tiene su soporte no en una bancada, salvo 2 o 3 personas que yo considero valiosas y que no menciono para no generarles algún tipo de problema. Pero fuera... Sí, Alejandro Aguinaga, que ha tenido expresiones permanentes y constantes, que es una persona, dicho sea de paso, muy leal y apreciada por todos los fujimoristas, y también Lucha Cuculiza, por ejemplo, ¿no? Entonces, definitivamente hay un problema que tienen que resolver en el corto plazo, pues de lo contrario la situación en términos políticos y de amalgama, ¿no?, se va a diluir. Vamos a escuchar lo que dijo, si nos permite. Una sola idea ahí. Todas esas especulaciones se eliminan si la próxima semana toda la familia está en torno al habeas corpus y la familia le proporciona un excelente abogado al presidente Fujimori. Esa es la mejor demostración que están totalmente comprometidos en la lucha por su libertad. Vamos a ver qué dijo el ex abogado Paco Castillo. ¿Tenemos esas declaraciones? Aquí es un recálculo político, es una situación media ambivalente, un lavarse la cara, porque... ¿Quién se lava la cara? Keiko, frente a la avalancha de críticas que ha habido respecto a la conducta mostrada por ella, desde mi punto de vista por ella, porque ella es fuerza popular. Aquí no hay 70 y tantos congresistas de un partido político. Acá hay una persona que marca la pauta, que marca la agenda. Y ella ha tenido la oportunidad de tener al papá en la casa. En lugar de estar en cuidados intensivos, Alberto Fujimori en este momento estuviera en su casa. Y ella estaría cuidándolo si tanto ama al padre. ¿Dónde está el amor de hija? ¿Dónde está la estadista? ¿Dónde están los señores parlamentarios llenándose? Bien duro ha sido. Sí, efectivamente. Mira, y en honor a la verdad no ha tenido respaldo de ningún líder histórico el señor Paco Castillo el día de hoy. No ha salido nadie a refrendar ni apoyar su posición. Por eso te digo yo que es una posición o solitaria o sabe Dios a quién representa. Pero lo único que está generando con esas declaraciones es contaminar el ambiente y en el fondo perjudicar lo que él mismo dice perseguir, la libertad de Alberto Fujimori. Con esas declaraciones lo único que hace es contribuir a un desorden aún mayor e ir en contra de lo que él pregona. Usted dijo hace un momento que ve el tema del indulto casi imposible.
que más viable veía lo del arresto domiciliario? Lo que sucede es que en el tema del indulto, que tendría asidero si es que es humanitario, y creo que ahí todos los líderes políticos lo han señalado, si se demuestra de que hay una situación grave de enfermedad, que signifique un deterioro o un desenlace que nadie desea, puede darse, no se descarta. Yo lo que he señalado es que si bien es cierto el presidente ha dicho el indulto no está en agenda, es porque las circunstancias actuales así lo dicen, pero en política las circunstancias cambian de la noche a la mañana. Pero él ha dicho yo sigo la ley, no ha dicho las circunstancias políticas. No, es lo que yo digo, No, ya, en términos pero políticos. digamos, si vamos a citar al presidente Kuczynski, lo citamos completo en esa frase. De acuerdo, mira, y él ha dicho, él ha dicho que no piensen en el indulto porque la ley, a su juicio, no lo faculta o no le da los instrumentos. Esa parte ya es interpretativa como la que podría ser mía. Yo creo que él dice que en las circunstancias actuales, en términos legales, no cabe el indulto, y por eso en Peruanos por el Cambio hemos defendido la posibilidad del cambio de régimen carcelario por prisión domiciliaria, pero lamentablemente no ha habido un apoyo en términos políticos del proyecto de ley que no ha sido presentado por nosotros. Por Roberto Vieira y nosotros hubiéramos presentado uno distinto, consensuado con las fuerzas políticas. ¿Y por qué? ¿Hubieran presentado en algún momento, lo pensaron, conversaron en la bancada? No hemos conversado eso, pero yo creo que si esa fuera la decisión del gobierno, lo hubiéramos hecho de otra manera. Nunca se ha tratado el tema del proyecto de ley en el ámbito de la bancada ni del gobierno. Se ha respondido a circunstancias generadas por otros personajes y se nos ha intentado atribuir algo que no corresponde a la realidad. Pero lo que sí es cierto, disculpa Verónica, es lo siguiente, que ese tema no se puede soslayar. Yo sí creo que la gobernabilidad está atada a lo que significa en estos momentos Alberto Fujimori y un desenlace que podría haber en la cárcel por el deterioro de su salud. Y es algo que los líderes políticos tienen que entender, no en función de responderle a un tuitero, sino en función de lo que significa la gobernabilidad en el país. Y entonces, por hacerle caso a un tuitero, decimos no hacemos nada, ¿no? Pasa un desenlace terrible y mañana ¿qué hacen esos tuiteros? ¿Y qué hacemos nosotros? O sea, y el país, y ese 33% que sigue Alberto Fujimori, etcétera, o sea, las posibilidades de reconciliación serían mínimas en el país. Pero el presidente no le responde a un tuitero. ¿A quién le responde el presidente? No, estamos hablando de que se generen las circunstancias políticas para que el presidente pueda instrumentalizar. No, yo sé, pero o sea, el presidente le hace mucho caso a lo que se debate en las redes sociales. No, Absurdo, yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho de que los políticos muchas veces... Sí, perdón, termina. De que los políticos muchas veces se dejan acorralar por lo que pueden decir algunos tuiteros. ¿Qué actitud tuvieron los representantes del oficialismo en la Comisión de Justicia frente a la ley? ¿No votaron también por el archivamiento? Creo que no estoy seguro quiénes asistieron. Ahí en la Comisión de Justicia está Salvador Jerezi, votó por él como presidente, no vota. Él firmó. Pero él firmó. Él firmó en origen, sí, pero... Y no sé cuál habrá sido el voto. Porque entiendo que fue por unanimidad el archivamiento. Sí, y si han ido los que hayan asistido han votado por el archivamiento, porque no tenía asidero. O sea, inclusive yo he bromeado, no he bromeado, sino he intentado graficar que ese proyecto de ley parecía una licitación a dedo, ¿no? Entonces no se puede hacer proyectos con nombre propio. Se tienen que hacer proyectos con una mayor amplitud para que de esa manera no generen ningún tipo de suspicacia. Perdóname una discrepancia. Una cosa es el motivo por el cual se presenta un proyecto de ley y otra cosa es su alcance. Nunca iba a ser una ley con nombre propio y si esa era la discusión, debió esperarse un informe del INPE donde se le diga cuántos internos mayores de 75 años hay, cuántos enfermos y qué enfermedades tienen. Y cuando te digan 70 con Alzheimer, 80 con Parkinson, 90 psicóticos, 100 esquizofrénicos, tú tranquilamente decías, son 800 personas. Mira, de acuerdo. Y yo coincido contigo porque era lo que iba a señalar a continuación. La circunstancia que se critica de la comisión y que critica Roberto Vieira públicamente es que los informes que reclama César no se esperaron y hubieran permitido decir, bueno, estadísticamente menores de 75 años hay 850 personas, etcétera, etcétera. Entonces, el mismo general Donaire se aleja de la reunión de la comisión junto con Roberto Vieira porque no se les permite exponer el alcance de lo que significa el proyecto de ley. Entonces, ante la opinión pública queda como que es un proyecto con nombre propio. No solamente eso, el propio Keiko Fujimori lo acaba de decir, que piensa totalmente distinto a lo que usted ha dicho. Bueno, es que, como dije el primer día, yo defiendo a la persona, no la obra política. Acá este proyecto de ley hubiera servido para dar condiciones humanas a probablemente 800 presos. Creo que fue un gran error fujimorizar
un proyecto de ley que sigue siendo muy necesario y que los legisladores no pueden negarse a legislar porque hay un deber de legislar cuando la realidad lo exige. Y ya para terminar, porque tenemos que ir a otro tema también, la revista Caretas dijo que usted había estado en conversaciones con Kenji Fujimori para presentar este proyecto. Leí tu tweet. ¿No me respondió? A las 5 de la mañana. Cuando salió a las 5 lo leíste o a las 5. Yo lo que pasa es que yo no porque soy, que no soy ellos infidente. adelantaban que usted que se iba a hacer. Entonces hay algo En respecto a lo principio, cual mira, serán Caretas no miente en cuanto al fondo del asunto. No, es certero. Castellano, no ¿Ya? nos hable que No, pero ¿en qué no miente? en el mes de agosto, no, yo lo que quiero decir es la posición en virtud de lo que ha sucedido. En el mes de agosto yo planteo la eventualidad de un proyecto de ley que mejore las condiciones carcelarias de Alberto Fujimori. ¿Dónde plantea? Públicamente, en un debate, creo que en el portal. Recibe una respuesta furibunda del Fujimorismo en agosto del año pasado. Inclusive un congresista indica, lo que pasa es que Juan Sepúlveda está buscando mejorar las condiciones carcelarias de un expresidente que salga preso para que en el supuesto negado, ¿no?, que le pase algo a Pedro Pablo Kuczynski, que termine igual, ¿no? O sea, atrevidos así. Y recibo la visita de fujimoristas que me dicen: nosotros estamos de acuerdo con lo que tú has dicho. ¿Quiénes son? Lo dejo en la especulación porque no me han dicho dilo, ¿no? Pero sí recibí ¿Cuántos? de inmediato, al día siguiente, dos. Dos. Ok. Al día siguiente en la mañana en la sala Mariátegui. Dos, estamos de acuerdo con lo que tú has dicho. Ok, ¿y quedó solamente en eso? No, te digo de que eso ya demostraba que existía una posición extrema que dice no al proyecto de ley, y te hablo de agosto, y una posición que me decía yo sí estoy de acuerdo con lo que tú has dicho. Okay, pero lo quedó ahí nomás. Porque hasta Ahí nomás. decía que usted era Y el luego- que había y luego dicho que a través aparece del en congresista una revista Vieira seria como iba. Caretas un hecho que es real en lo que se refiere al fondo del asunto. Ok, pero no ha conversado usted con el señor Vieira para que él presentara esto. No, en absoluto. Estoy hablando que fue algo que fue de agosto del año pasado. Lo de Vieira es reciente, ¿no? Y lo que yo dije el año pasado era parte de la propuesta de campaña de nosotros. Bien, vamos a una pausa y regresamos con lo que ha declarado el congresista Héctor Becerril sobre la moción para formar la comisión investigadora del caso Madre Mía en el Congreso. Muy bien, íbamos a hablar, como se había anunciado, sobre Ollantaytamala y el caso Madre Mía, otro expresidente, pero ahora tenemos que hablar de otro expresidente porque IDL Reporteros ha publicado hace solamente unos minutos una última información, y que el publicista Joao Santana ha afirmado ante las autoridades que Odebrecht le pidió que trabaje en la campaña presidencial de Alan García, y ha difundido además IDL Reporteros el video. A ver si, bueno, vamos a ver si podemos entenderlo, pero justo ya todos los medios de comunicación a través de sus páginas web han rebotado esta noticia. Como vemos ahí, el diario El Congreso también lo ha hecho. Vamos a poner entonces parte de lo que ha dicho este señor. Reiteramos, se trata de la campaña de 2015. Le pidió, pero no funcionó. De repente le hubiera ayudado un poquito más el señor García. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. É que os presidentes ou os candidatos de determinados países queriam que nós fizéssemos a campanha. E como eles nos conheciam, eles estavam se prontificando a fazer esse contato inicial. A Odebrecht se aproximou de nós Odebrecht, a partir de uma intermediação do Partido dos Trabalhadores, através do Antônio Palocci, etc. Essa relação foi uma relação que foi se tornando mais contínua por causa das campanhas que o PT. A partir de então, nós fomos convidados pela Odebrecht para fazer campanhas em alguns países. Eles também tentaram, inclusive, e eu não aceitei, que eu me engajasse em duas campanhas, mas não me engana, da reeleição do presidente John Mahama, e que também assumisse a campanha do ex-presidente Alan Garcia, para eleições, as últimas eleições no Peru. Eu não quis fazer. Quando já estava em andamento a Lava Jato. Quando também eu tinha outras campanhas que eu estava tocando e não me interessava, mas foram insistentes de votar.
Bueno, tenemos ahí ya un video trabajado, es un video que está subido ya en una web, y este video que hemos pasado específicamente es de la Unidad de Investigación de América Televisión. Bueno, a ver, y el señor García ha respondido. Claro, porque lo que llama la atención es por qué estaría tan interesado Odebrecht en que este señor participara de la campaña de Alan García, ¿no? Especulaciones. Jamás tuve relación con el publicista Santana ni con Odebrecht sobre oferta de asesoría en el 2016. Bueno, siempre rechacé la presencia de extranjeros en la política peruana, ni lo hubiera aceptado. A ver, ¿algún comentario del congresista Cheput? Bueno, yo lo que veo es que lo que hay es una aseveración de Joao Santana indicando que Odebrecht le pidió, pero no que le pide a Alan García. Eso es por una parte ciñéndonos a los hechos concretos del audio. Pero por otro lado, es necesario señalar que ese era el sistema de intromisión pues, de Odebrecht para luego inmiscuirse en otro tipo de cosas como las obras, ¿no? Es decir, ingresaba a partir de la campaña. Así ha sucedido con lo que significa la Municipalidad de Lima, así ha sucedido con Ollantumala y con otros. Era un sistema que recién en los últimos años se ha destapado, pero a partir de lo que señala el video no hay una relación para que se esté configurando una situación que pueda comprometer al expresidente García. Eso es en honor estricto a la verdad, pero el sistema estaba presente para lograr a partir de una campaña la posibilidad de luego conseguir grandes negocios, que era la forma de actuar de Odebrecht y de las empresas brasileñas. Si hubiera dicho ahí, a pedido de Alan García, ¿no? Iba a trabajar, qué sé yo, sería otra cosa, pero dice Odebrecht me pidió que ayudara a Alan García. Por lo tanto, ese video, siendo interesante, no configura una situación de delito. Pero sí hay nombres tenebrosos, ¿no? Palocci, por ejemplo, ¿no? El encargado de las coimas, de las operaciones estructuradas y todo ese tipo de cosas. Entonces, considero yo que es un buen insumo para la investigación que pueda haber a futuro. Pero en estos momentos, tal y como está, no configura una situación que pueda comprometer al expresidente. Siendo el caso Lavajato tan complejo y tan delicado que por lo menos 3 presidentes podrían estar comprometidos, es importante ir avanzando paso a paso. En el caso del presidente García, ni siquiera hay un proceso penal, estamos a nivel de investigación preliminar todavía, a diferencia del presidente Toledo y del presidente Humala. Entonces, esa investigación preliminar se tiene que ir alimentando, primero en el proceso o en el caso, y luego en la opinión pública, para que se le diga a la opinión pública tipo jurado, esto vale y con esto puedes formarte una opinión pública y esto no. Debemos esperar los testimonios oficiales, por eso saludo que ahora el fiscal lleve también al defensor, porque en la época de los juicios del régimen vinculado al presidente Fujimori, alcanzaba para el juez, alcanzaba para el fiscal, alcanzaba para el procurador, pero no llevaban al defensor de oficio. Y luego venía el juicio y esa declaración no servía. Entonces ahora que vayan los abogados es una corrección, porque finalmente lo que determinará si son inocentes o culpables no es lo que se recoge de un medio, sino lo que se consolide en un caso penal. Por eso prudencia en cómo se va recogiendo la información. Muy bien. Ahora, IDL Reporteros tiene información interesante. No olvidemos que IDL Reporteros es la que empieza a destapar y a traer información desde hace 2 años. Y esa información luego fue incrementándose un poco, que va como por etapas y generando una corriente de opinión y de datos. Entonces este podría ser el primero de una serie de videos que puedan venir más adelante, o de información, ¿no? No la subestimo, pero ahorita tal y como está, como dice César, es simplemente un índice. Recién cuando Brasil suelte la información y algo Estados Unidos, creo que a partir de julio y hasta fin de año sabremos el tamaño del bosque que va a significar el caso Lavajato. Antes, el 1 de junio, ¿no? A partir de ahí ya procesalmente se va a ir conociendo la información. No creo que de acá se pueda construir información, salvo para la parte de los funcionarios peruanos, las obras peruanas, que es lo que ya debería estarse trabajando a fondo. Porque uno de los eslabones centrales de la cadena para que haya condenas es que haya obras mal dadas, proyectos mal construidos, es un eslabón esencial. Si hay pago, sobre todo antes de ser presidente, y no hay concretamente una obra, no se va a armar un caso completo. Ahora, usted comentaba que la información, tiene la impresión,
va a llegar paulatinamente, no es que el 1 de junio de pronto va a venir un bloque de información donde... Son varios países que requieren información. En cada caso se tendrá que ir viendo cómo van avanzando las negociaciones, también en las colaboraciones eficaces, porque la información de una colaboración eficaz sale si se termina consolidando. Si se caen los acuerdos, esa información no vale. Ahora, yo sí creo que es importante que viaje la Comisión Lavallato también, la parte peruana, ¿no? Siempre es necesario... ¿Congresal? Sí, va a viajar para establecer una serie de conversaciones con parlamentarios y, de ser posible, con el Ministerio Público. Ya están en un proceso de coordinación con la parte peruana. ¿Y por qué digo que es importante? Porque muchas veces, cuando esto queda solamente en el ámbito judicial o del Ministerio Público, no existe ese control de poderes o esa suerte de conciencia crítica que siempre constituye el Parlamento. Cuando estamos viendo lo que sucedió con Ollantumala, en el sentido de que los jueces y los fiscales actuaron de manera sesgada, favoreciéndolo a él en el caso Madre Mía, la información que puede venir o construir en base a datos el Parlamento es importante, pues sirve de conciencia crítica a lo que hacen los jueces y fiscales, si no quedaría todo aislado en ese ámbito. Por eso el viaje de la Comisión Lavallato a mí me parece muy importante y es una buena decisión de parte del Congreso de la República. Ok, pero ¿en qué contexto debe viajar? Para conseguir información. Abierto, o sea, no tiene nada que ver con esta diligencia. No, en general, para efectos de las investigaciones que vienen haciendo en la Comisión. Claro, porque hay que precisar que el fiscal Germán Juárez Atoche va a interrogar al señor Marcelo Odebrecht en el marco de las investigaciones que se le sigue al expresidente Ollantumala y a su esposa Nadine Heredia. En la Comisión Lavallato hay personas que tienen mucho oficio parlamentario en materia de investigación y lo han demostrado en más de una oportunidad. Tenemos a Víctor Andrés García Belaúnde, al mismo Mauricio Müller, que creo que dentro de las características de los parlamentarios son dos personas que representan bien el eje fiscalizador que debe tener todo congresista, y por otro lado personas que están haciendo muy buen trabajo como Marisol Espinosa, la misma Rosa Bartra, que yo creo que van a permitir que al ir a Brasil puedan conseguir información complementaria o manejar, que es la parte positiva de la política, a partir de indicios, sugerencias para la actuación de los jueces y fiscales. Bueno, hablando de viajes a Brasil, el fiscal Germán Juárez ha informado que la defensa de Nadine Heredia participará este 15 de mayo en el interrogatorio a realizarse en Brasil a los involucrados en el caso. Es a eso a lo que usted aludía. Esa corrección es muy saludable para no repetir las experiencias anteriores de gastar tanto dinero y tiempo en diligencias que en los juicios no valen. Y también va a estar, y además la defensora del Estado. Todas las partes. Para que una prueba tenga valor, tiene que ser construida con la intervención de todas las partes. No, lo que quería decir es que ella ha denunciado ante el Ministerio Público a las empresas peruanas que se consorciaron con Odebrecht para poder ejecutar. Como hipótesis de investigación era evidente, ¿no? O sea, pensar que en un consorcio solo asume el gasto uno de los consorciados y no el otro es difícil. Por eso, como hipótesis de investigación es evidente que se tiene que dar. Ahora, bueno, ya será el debate en las contabilidades de cada empresa si se llega a determinar o no estos pagos indebidos. Sí. Muy bien, vamos a una pausa rapidito y ahora sí regresamos con Madre Mía. Bien, el congresista Héctor Becerril ha revelado que la moción para investigar a Ollantumala por la compra de testigos en el caso Madre Mía ya está casi lista y solo falta definir el número de congresistas que la va a integrar la comisión, y para eso está en consulta con los voceros de las distintas bancadas. Evidentemente ha consultado con ustedes, entonces también. Sí, definitivamente. Yo creo que en ese sentido hay consenso en que esta moción tiene que ser aprobada, que proceda, pues no solamente es un asunto de interés público, sino que hay una gran cantidad de indicios que meritan una investigación. Ahora, el reglamento acaba de ser modificado para subir de 7 a 9 los integrantes de las comisiones investigadoras para que el criterio de proporcionalidad y de representación sea respetado. Entonces, ¿quiénes la integrarán? Es algo que depende de cada vocería parlamentaria, en coordinación obviamente con las bancadas, y luego ya el proceso político de aprobarlo en el Pleno del Congreso. Pero sí ha recibido el respaldo de todas las bancadas, ¿no? Esto se tiene que investigar. Inclusive un parlamentario del Frente Amplio, Horacio Pari, también ha presentado una moción de investigación sobre el mismo asunto. En todo caso se podrían juntar y tener al final una sola que represente
el sentir de todos los parlamentarios. Pero que esto ¿Cuánto tiempo cree usted que lo va a ver el Pleno de este asunto? Si esto se trata en la Junta de Portavoces del martes, el día jueves, bueno, el jueves es la interpelación, pero tranquilamente antes que empiece la interpelación se puede votar. Eso ya depende qué decida la Junta de Portavoces, ¿no? Pero en este momento tengo entendido que Héctor está en el proceso de recolección de firmas. Una vez que se culmine ese proceso ya se tienen las firmas, que lo que él desea es que sea multipartidario. El trámite es muy rápido, ¿no? Yo creo que eso a más tardar en mayo, a fines de mayo ya se ha concretado. Más allá del tema penal, que se tiene que analizar si se debe reabrir o no, tanto Madre Mía como el caso de la compra de los testigos, hay gravísimos problemas institucionales. Un ministerio público que no maneja su información correctamente y aparece manipulada un día para ocultarla y otro día para soltarla. ¿Qué pasó? Un poder judicial que aparentemente, si analizamos los hechos a la luz ahora de las agendas, podría establecer que también hay escudos de impunidad. Entonces, para eso el Congreso investiga, no para buscar un delito, pero sí por qué fracasan las instituciones, qué es lo que funciona mal, porque lo interesante de todos estos casos es que la historia no se repita. Entonces, sí, yo saludo en este caso la investigación que va a realizar el Congreso y ojalá pueda explicar los problemas institucionales que habrían llevado de comprobarse a hechos gravísimos de impunidad. Ahora, hay elementos que han surgido en las últimas horas muy importantes, ¿no? El testimonio de este soldado que indica que había una suerte de asesinatos seriales, sistemáticos en la selva. Y por otro lado, para mí el más importante, la actitud de Wilfredo Pedraza, en el sentido que él no va a ser el abogado de los Humala, específicamente Ollantumala en este caso, pues él no se mete en asuntos vinculados a temas de derechos humanos. Es un reconocimiento explícito de que hay una situación que complica a Ollantumala, que una persona muy cercana a él y a Nadine Heredia, que ha sido un ministro de él y que ha tenido una participación activa en el proceso de defensa política de la pareja, hoy y diga, ahora, en esto no voy. También, ¿Ah? Y judicial también en otros casos. Y judicial también, claro, que hoy diga no voy porque este es un asunto vinculado a derechos humanos. Y también situaciones vergonzosas, que es necesario decirlo. Escuchar en entrevistas con Mario, por ejemplo, que vienen algunas personas y dicen, nosotros sabíamos, pero entre ellos y Keiko preferíamos a Keiko, es un reconocimiento público de la doble moral, en el sentido de que prefiero a una persona que tiene serias acusaciones o indicios de asesinatos, de lo que ellos dicen defender de la humanidad, y sin embargo, como entre el fujimorismo y el humanismo, esos considero son los menores, o sea, el famoso matábamos menos, ¿no? Van por esta opción. O sea, ¿usted votó por Keiko Fujimori? No, te estoy diciendo lo que señalan acá. No, le pregunto, pues, ¿no? Porque no, yo voto por Pedro Pablo Kuczynski. No, pues... Estábamos hablando entre Ollantumala y... No, te estoy hablando de la gente de izquierda que está desfilando ¿Y usted indicando... por quién votó cuando tenía...? Porque todo el mundo sabía, digamos, las acusaciones. Yo nunca votó por Keiko, eso sí te lo aseguro. Ok, pero por el que tenía estas acusaciones... Pero no, y aún más, yo no me mido en este tipo de... No, estas personas tenían información privilegiada. Ok, no lo de los medios de comunicación. No de los medios, tenían información privilegiada que habían hecho investigación con sus ONGs, etc. Y sabiendo eso no lo hicieron público y lo callaron, y en algunos casos cobraban sueldos. Entonces estamos hablando de un grupo de personas que a sabiendas de la actitud de Ollantumala, a sabiendas de que existían indicios que no eran públicos, de un comportamiento lesivo en materia de derechos humanos, apostaron por él. Y le negaron al pueblo peruano, la posibilidad de conocer quién era realmente Ollantumala. Entonces eso está surgiendo ahora, por eso te hablo de la parte vergonzosa de este asunto. Bueno, y además han salido muchos testimonios, ¿no? Han salido muchos testimonios que antes no estaban, y obviamente porque era él el presidente de la República, ¿no es cierto? Ahora sentirá también más confianza para poder hablar y decir lo que quiere. Mira, y enfrentamientos entre periodistas, además, porque se dudó de que uno de los testimonios presentados por los colegas de Willax era real. Y entonces han empezado además un enfrentamiento, ¿no es cierto?, entre periodistas que dicen que sí es real, que no era del soldado, que sí era soldado. Bueno, necesitamos que se aclare esto en los hechos. Más allá de ese enfrentamiento, bueno, es importante lo que diga el Congreso. Yo no he tenido oportunidad de hablar con Héctor, pero yo sí con Héctor Becerril, para los oyentes, los televidentes que no están siguiendo esto, pero yo creo que hay dos muertes que también se tienen que investigar. La del sobrino de Ollantumala y la de Emerson Fasabi. Lo de Emerson Fasabi constituye un escándalo, la forma como se manipuló el cadáver, cómo se hizo la autopsia sin presencia
de los familiares y ni siquiera conocimiento, el mismo traslado con una persona de confianza, la negativa, yo no lo conozco y luego resulta que era el chico que hacía los trabajos de oficio, de la familia humana, etcétera, etcétera, es otro de los temas que tiene que ser investigado. O sea, no va a ser solo caso Madre Mía. No, te digo, eso dependerá de mis colegas, o en todo caso es materia de otro tipo de investigación, pero son muertes que están allí latentes de personas que estoy seguro que no tienen descanso. Una sola precisión que es muy importante para el juicio que se forme en la opinión pública. Así haya 500 testigos más sobre el hecho que fue juzgado, o sea, juzgo a una persona, la declaro inocente y aparecen 500 pruebas más, eso no sirve para reabrir un proceso. Si no se demuestra que hubo sobornos o que hubo compra de testigos, ese caso jamás se podrá reabrir. Así que es importante, por cierto, ir juntando para ir conociendo la historia y el comportamiento de una base contrasubversiva en Madre Mía, pero si se pretende reabrir casos, el punto neurálgico es que haya cosa juzgada fraudulenta. Porque, oye, encontré un nuevo testigo, eso no abrió caso. Entonces, si no, los casos nunca terminarían, claro. Pues ya la fiscalía escoge su prueba y dice, con esto voy. Un testigo adicional sobre el mismo caso. No serviría. Más agua al caldo. Lo que permite la reapertura es si hay cosa juzgada fraudulenta. Por eso es importante. Están concentrándose mucho en cómo funcionó Madre Mía, pero lo otro es el tema central. No digo tú, la cosa juzgada fraudulenta creo que también está presente desde el momento que se está analizando el comportamiento de los jueces que no han tenido... Ese es otro elemento, porque el fraude no solo es por soborno, sino es por el escudo de impunidad. Así es, exactamente. Pero además estamos hablando de otros casos. De tortura y muerte también. Pero los casos que dice Juan, pero suceden, es más, esos casos no están archivados. Ahí, no. Más bien lo que reclama es que hay investigaciones serias, ¿no? Lo de Fasabi, lo del sobrino que efectivamente que quedó en Madre Mía. Pero Ollanta Humala, por la política o estrategia militar que desempeñó como jefe de la base de Madre Mía, ya fue juzgado. Perdón, no llegó a juicio. Una investigación y la fiscalía decidió no acusarlo. Y lo que se cuestiona ahora es el comportamiento de esos fiscales ante algunas evidencias que no tomaron en cuenta. Claro, pero si es sobre prueba nueva solamente, ya hay cosa juzgada. El auto de sobreseimiento definitivo es un hermano de la sentencia absolutoria, tienen el mismo efecto. Por eso prueba nueva, no. Fraude, impunidad, eso permite abrir casos. Entonces la fiscalía, ¿qué les está haciendo? Vamos a ver todo esto nuevo que está pasando, o aparentemente nuevo. Yo creo, para saber si la fiscalía va a actuar seriamente, sería bueno que el fiscal que se va a encargar de este caso, la fiscal salga y establezca, este es mi plan de trabajo, esto es lo que voy a hacer, porque si no se diluye. Bien, antes de irnos vamos a abordar el cuarto tema que también quedó pendiente ayer y tiene que ver con lo que está ocurriendo en el Frente Amplio a propósito de si Richard Arce, el congresista Richard Arce, sigue siendo o no miembro de la Comisión de Ética. El congresista Richard Arce se abstuvo de votar a propósito de la moción que planteaba abrir una indagación preliminar respecto de los congresistas Apaza y Arana, que son sus compañeros de bancada, en la Comisión de Ética por lo que dijo Apaza en el caso de los presos del MRTA y por el video que se colgó en las redes y que incluía imágenes del entierro de Edith Lagos en el caso de Arana. Entonces, luego Arana, que es el vocero de esa bancada, ha pedido que se lo retire, o ha determinado que se lo retire de la Comisión de Ética, pero hay una discusión por no haber votado, digamos, por no haber sido solidario, digamos, con sus compañeros de bancada, pero hay una discusión respecto primero de la viabilidad de esa decisión, porque los del sector Nuevo Perú dicen para eso se necesita la mitad más uno, el voto de la mitad más uno de los miembros de la bancada, y eso no ha ocurrido, ni parece que vaya a ocurrir porque la bancada está partida en dos. Y que necesitan 11 votos. 11 votos, especificado Richard Arce, y el señor Arana no los tiene. Así, entonces están cuestionando. Tenía 11. Pero Pacori creo que es el que... Claro, tenía 11 y tenía con eso la mayoría. Sí. Y ahora están haciendo su labor ahí en el otro sector y le han quitado a uno. Y el reglamento es claro, ¿no? En el artículo 37. Dentro de las bancadas lo que manda es el voto. Y un voto es importantísimo. Ahora están 10-10. Entonces, eso tiene que definirse en las próximas horas. Sí, bueno, es un capítulo más de la guerra interna en el Frente Amplio. Pero lo que llama la atención es que
quieren retirar a Arce por no haber votado políticamente en la Comisión Ética. Es decir, ¿cómo no respaldó con presidencia de cuáles eran los argumentos a sus compañeros de partido? Creo que eso, o de bancada. Eso no es la función de los integrantes de la Comisión de Ética, pensaría uno. Bueno, yo creo que no dejan de tener una función política, ¿no? Sí. No dejan de tener una función política y tal vez eso es lo que se reclama. Y también ha habido reclamo porque una oportunidad acá, en este mismo programa que estuve con Richard, en relación a la posición de Apasa, tuvimos una posición discrepante. Yo decía que había que ver la trayectoria de Justiniano Apasa, en el sentido de que en algún momento se enfrentó a Sendero y él fue muy crítico. Entonces, ese tipo de cosas creo que ha llevado a este enfrentamiento. Muy bien. Bueno, nos tenemos que ir. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos pronto. A ustedes por la invitación. Seguro. Gracias. Y también, por supuesto. Y feliz Día de la Madre a todos. Feliz Día de la Madre a todos. Gracias. Nos vemos el lunes.